Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos y unirse al primer taller de esta edición especial de Desafío Inclusión Empresas 2024. Estamos muy emocionados de contar con su participación en este espacio donde exploramos las mejores prácticas y tendencias para la inclusión laboral en nuestras organizaciones. Nos acompaña el día de hoy Bárbara Aránguiz en la interpretación de lengua de señas y Daniela Jiménez también, quien estará moderando los comentarios en el chat. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada de excepción, Constanza Briluet. Constanza es una destacada abogada, directora ejecutiva de Fundación Inmula y experta en asesoría legal en materia laboral, corporativa e inclusión. Constanza además fue asesora de gabinete del ex subsecretario del Trabajo y participó en la redacción de proyectos de ley en materias de inclusión laboral. Representó también al Ministerio del Trabajo en la elaboración y redacción del informe de la Ley 21015 del año 2021 y lideró múltiples mesas de trabajo con los tres sectores. En su charla de hoy, Constanza nos compartirá las últimas actualizaciones de la Ley 21015, explicando, por supuesto, los cambios más relevantes y cómo estos pueden impactar positivamente en nuestras empresas y equipos de trabajo. Sin más preámbulo, entonces, les pido que recibamos con un caluroso aplauso virtual a Constanza. Constanza, por favor, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que gracias por la presentación, Cristian. Muy contenta de estar en esta Expo Inclusión o preparativos de la Expo Inclusión que se va a desarrollar más adelante. Y nada, agradecerles la asistencia. No logro ver cuántos conectados hay, pero espero que sean muchos los que puedan asistir a esta instancia. Por otra parte, también agradecer especialmente la invitación de Paola Ortega, de Daniela, bueno, la presentación que ya hizo Cristian, que la verdad me alegra en demasía lo que acaba de conversar. Espero poder dar una presentación a la altura de lo que requieren y bueno, sin más partir. Tal como lo indicó Cristian, yo asesoré al ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. Llevé adelante y se me encomendó la tarea de desarrollar múltiples políticas públicas en materias de inclusión laboral, las cuales me siento bastante honrada de haber podido liderar, toda vez que esto creo que es un tema de mucha relevancia, mucha importancia y es deber de la sociedad poder incluir laboralmente a todos aquellos que lo requieren y no solamente a las personas con discapacidad, sino que a todos los grupos vulnerables que tienen derecho como garantía constitucional el acceso al trabajo. Así que partamos. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si es que se ve bien para no cometer ninguna imprecisión tecnológica. Ahí lo vemos bien, Constanza. Perfecto. Bueno, como todos saben, próximamente podríamos estar ante la presencia de una nueva normativa, la normativa que modifica la actual ley de inclusión laboral 21015. Y en ese sentido fue que se me citó. La Expo Inclusión quiere obviamente capacitar a todos aquellos que tengan cierto interés o preguntas o consultas o dudas respecto de el contenido de esta norma. Así que sin más, bueno, ya Cristian, y lo he dicho ya un par de veces, me presentó de manera muy extensa, y partamos. Quienes tengan preguntas las pueden hacer llegar a través del chat. Yo creo que es una instancia prudente hacerlas al final con todos. Si es que alguien quiere hacerme una pregunta en el intertanto de la presentación o su transcurso, no hay problema, pero idealmente dejémoslas para el final para poder quizás, no sé, si se abre algún tipo de conversación, de debate, opinión, lo que ustedes quieran. Estoy abierta a lo que necesiten. Así que démosle, como dirían. Constanza, una acotación para las ¿Sí? personas que quieran participar de opiniones, que levanten la manito para que el Cote, que es la persona que maneja el audio, nos pueda ir levantando los micrófonos para que podamos ir participando también, ¿ya? Perfecto.
Gracias. Perfecto. Yo ahí me quedo a la moderación del equipo. Bueno, partamos entonces. Como ya les hemos dicho, vamos a ver las principales modificaciones que se van a incluir a propósito de este proyecto de ley. Ojo que todavía hablamos de proyecto de ley porque pasó recién por el Tribunal Constitucional, por la aprobación, este control preventivo que realiza el TC o Tribunal Constitucional para evaluar que la norma se encuentre absolutamente atingente y en cumplimiento con con la Carta Magna, que es la Constitución que nos rige a todos los chilenos y chilenas, y por supuesto que es el marco normativo que se deben adecuar las leyes de la República. Luego de eso vendría el plazo que tiene el presidente para poder vetar o hacer estas observaciones, que dura 10 días, y posterior a esto tendríamos la publicación de la norma en el diario oficial, cosa que también cabe hacer presente que no entra en vigencia de manera inmediata. Hay ciertas regulaciones específicas respecto de su entrada en vigencia, pero las veremos más adelante para no confundirlos. Así que démosle. ¿Qué vamos a ver hoy día? El contenido de la charla. Hoy día vamos a ver los antecedentes que fundan la ley de inclusión laboral o las modificaciones, más bien en qué se basan estas modificaciones, cuáles son los antecedentes, cuáles son los motivos que dan lugar al legislador a que se modifique la normativa en materia de inclusión laboral. Luego, con posterioridad, vamos a analizar el proyecto de ley propiamente tal y en particular cuáles son las normas que se vienen a modificar. En tercer lugar, vamos a ver una línea de tiempo, porque este proyecto de ley estuvo bastante rato en el Congreso Nacional tramitándose. Y por último, vamos a ver cómo nos preparamos para estos cambios, ciertos tips que serían buenos de implementar al interior de las empresas, sin perjuicio de que vamos a estar siempre a la espera de lo que la Dirección del Trabajo señale al respecto, luego de que el Ministerio del Trabajo dicte el reglamento que va en complemento de esta normativa. Bueno, como primer punto, siempre es necesario tener un contexto o ciertos antecedentes jurídicos que ustedes deben tener en cuenta para poder quizás no sabérselos de memoria, pero sí tener en cuenta cierto marco normativo en el cual se basa el desarrollo de la inclusión laboral de personas con discapacidad al mundo del trabajo. Y estas son la Ley 19.284 del año 1994. Tenemos esta normativa bastante antigua. La mayoría de las normas que establece esta ley se encuentran derogadas. Sin embargo, hay ciertas vigentes, a pesar de su antigüedad, hay ciertas vigentes, como por ejemplo el apoyo a través de perros lazarillos para personas con discapacidad visual, por ejemplo, el acceso de las personas con discapacidad a ciertos sectores de edificios, entre otros, que ese, por ejemplo, particularmente se encuentra regulado por el decreto 50, el acceso de personas con discapacidad a edificios a la parte pública, ¿cierto? Luego nos vamos con la ratificación del convenio 159 y su respectiva recomendación que dice relación con la readaptación profesional y el empleo. Evidentemente, la inclusión, la recomendación de la inclusión laboral de personas con discapacidad y grupos vulnerables, ratificación de dicho convenio que nosotros debemos o debíamos en su oportunidad hacer la respectiva bajada legal, al ser el Estado de Chile un Estado parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y por lo tanto tener la obligación de hacer la bajada normativa con el alcance nacional que corresponda. Luego, por supuesto, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue también ratificada por Chile el año 2008. Y aquí quizás también vamos a empezar a familiarizarnos o vamos a tener ya más en el radar, fuera de estos conceptos que ya indicamos anteriormente, la ley 20.422. Esta normativa fue un hito bien importante en materia nacional, puesto que viene a consagrar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. En esta norma, en el fondo, se define lo que es una persona con discapacidad, se establece que son principalmente las barreras del entorno las que limitan a las personas con discapacidad, entre otras materias, y además viene a
crear la institución estatal que se hace cargo de la temática en particular, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, o más bien conocido por sus siglas como CENADIS. eh, Bastante importante porque además establece esta normativa la forma de certificación y obtención de la credencial de discapacidad a través del RND, certificado o credencial que otorga el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación a través de la evaluación previa que hacen las comisiones médicas preventivas y la determinación, ¿cierto?, de el porcentaje de discapacidad a través de la encuesta EVADE. Yo imagino que los asistentes aquí me van a poder dar cátedra respecto de esto porque entiendo que lamentablemente los plazos que se regulan tanto en la norma como en sus normativas complementarias no se están cumpliendo. Entiendo que hay harta demora para sacar el RND, pero ahí, bueno, eso será quizás una linda conversación o un debate que ustedes me podrán ilustrar al respecto, puesto que yo no lo hago y por regla general es materia de asistentes sociales de las empresas o del área de recursos humanos. Y por último, importante saber que hay un objetivo en particular de la Agenda 2030 de la Organización Internacional del Trabajo que establece la promoción y el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Y aquí tenemos también una frase que quizás me voy a escapar del tema, pero el trabajo decente para todos es algo transversal que no solo se aplica a materias de inclusión laboral, sino que lo estamos viendo ya en reiteradas normativas que se utiliza como fundamento de la ley y lo podemos ver al respecto, por ejemplo, en Ley Carin o en materias propias que dicen relación con la protección de la vida, de la integridad física, psíquica y obviamente en particular lo que dice relación con el derecho, el acceso, el derecho al trabajo, que está consagrado en nuestra Constitución política, particularmente en el artículo 19, número 16 de esta. Así que estos antecedentes jurídicos son bastante importantes, es bueno que los tengan en su radar, es bueno saber de dónde nace esta normativa para que después, en el caso que quieran investigar o quieran elaborar ciertos estudios sobre la materia, pueden recurrir a aquellas normas que facilitaron la creación o la discusión de esta iniciativa legislativa. Vamos ahora con cierta estadística que me parece importante que tengan también a la vista. Esta dice relación con el informe que se hizo el año 2021 a propósito de la evaluación de de la ley 21015. Es decir, la norma nos mandataba a, en ese minuto obviamente que yo formaba parte del Ministerio del Trabajo, nos mandataba a tres carteras a evaluar el impacto de la reserva legal. De la reserva legal me refiero a la cuota de contratación del 1%, a evaluar de qué manera se había desarrollado el cumplimiento de la norma en las empresas obligadas. Estábamos hablando que a la fecha y a base de la estadística que teníamos del seguro de cesantía, eran alrededor de 20.000 las empresas que tenían 100 o más trabajadores y que por lo tanto resultaban obligadas al cumplimiento de la ley de inclusión laboral. ¿Y qué hizo ese informe? Evaluamos bastantes aristas. Ustedes, bueno, lo podrán ver aquí que abajo de la data está el link de enlace que van a poder acceder al informe. Es un informe muy extenso, es un informe que tiene mucho análisis, es un informe que fue construido con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social, también en su oportunidad participó el Servicio Civil, porque recuerden que la Ley de Inclusión Laboral no solo es aplicable al sector privado, sino que también es aplicable al sector público y que, por lo tanto, el sector público también debiese cumplir con esta cuota de contratación. Pero bueno, podemos ver que el número de empresas obligadas que enviaron la comunicación electrónica por año de declaración, estamos hablando del año 2019, 2020, 2021, fueron el año 2019 un 44,9%, luego bajó, ¿cierto?, a un 29,3% y luego volvió a subir el año 21 a un 30,4%. ¿Qué análisis podemos hacer respecto a esto? Claramente es el impacto que tuvo la pandemia, porque estamos en plenos años ahí, desde el 2020 al 2021, plena pandemia.
Evidentemente estábamos un poco perdidos en cómo, en si teníamos que realizar la comunicación electrónica. Por otro lado, habían varias empresas con sus contratos de trabajo suspendidos, otras realizando, ejecutando funciones a través de teletrabajo. Entonces se dio claramente una situación de, podríamos decir, en donde estábamos todos absolutamente perdidos en qué iba a pasar con los empleos, en cómo iba a seguir funcionando todo esto, y creo que la disminución en particular del año 2020 fue a propósito del efecto pandemia. Y luego, otro dato relevante a destacar es el número de personas, perdón, el número de empresas que comunicaron a la Dirección del Trabajo el uso de medidas alternativas. Y como podemos ver, durante el transcurso del tiempo, esto fue aumentando. Recordar que la Ley de Inclusión Laboral entró en vigencia, ¿cierto?, el año 2018, y recuerden que los 2 primeros años de entrada en vigencia de la ley, un periodo de gracia para las empresas en donde no era obligatorio el uso de la razón fundada para poder cumplir de manera alternativa, o como dice ahora la norma, el proyecto de ley, todavía no es ley de la República, pero como dice el proyecto de ley, las medidas subsidiarias de cumplimiento. Así que bueno, importante también tener a la vista esta data. Les dejo ahí abajo. Desconozco si le remitirán después la presentación. Con gusto yo se las puedo dejar disponible a Daniela, a Cristian, para que se las hagan llegar. Pero bueno, ahí abajo tienen el link de enlace donde podrán acceder al informe completo, que es bastante extenso y analiza en particular bastantes situaciones o hechos, hipótesis de cumplimiento de la norma. Aquí nos vamos también con otro tema. No voy a poner a leer en detalle, pero tenemos en el fondo la comunicación electrónica que remitieron las empresas obligadas según actividad económica. Y tenemos, bueno, agricultura, explotación de minas, industria manufacturera, actividades de atención a la salud. Estamos hablando de que podríamos decir que ciertas empresas, quizás por su giro, cumple con la normativa sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Sin embargo, vemos una multiplicidad de actividades económicas que evidentemente por la ley deben cumplir con la normativa, y por tanto se informa, y la DT, o sea, no, nosotros en esta oportunidad hicimos este desglose a base de la comunicación por actividad económica y año de declaración, que después evidentemente cuando se ponga a disposición la presentación podrán analizar con detalle. Y vamos con el tercer antecedente importante, que es el tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, o bien conocido como la ENDISC, ¿cierto? Este lo elabora Senadis. Ya comentamos que Senadis fue creada la institución a propósito de la Ley 20.422. Depende Senadis del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, si mal no recuerdo. Hay varias subsecretarías dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero tenemos aquí ciertas estadísticas que también sirven para poder analizar un poco por dónde va la data en materia de inclusión laboral. Tenemos entonces que un 17,6 de la población mayor a 18 años, es decir, estamos hablando de población en edad laboral, en capacidad de poder ingresar al mundo del trabajo, sin la autorización evidentemente de quienes tengan a su cuidado, porque ojo que en materia laboral hay ciertas personas que pueden acceder al mundo del trabajo en cierta edad, siempre mediando un permiso notarial, ¿ya? Eso es importante que lo sepan, pero aquí estamos ya en edad absolutamente laboral, y que corresponde a un 17,6% y que equivale a 2.703.893 personas. La verdad es que es un grupo de la población no menor. Sin embargo, esta data se modificó o se alteró a propósito de la segunda en DISC, que tenía como data al respecto que era un 20%. Como les digo, este también es un estudio bien extenso. Creo que sería bueno leerlo en detalle y analizar cuáles fueron las razones de
la disminución de la cantidad de personas con discapacidad entre un año, entre un estudio y el otro, ¿ya? Ojo que la segunda en DISC era del año 2015. Tenemos también que un porcentaje, tenemos un desglose del porcentaje de la población con discapacidad entre hombres y mujeres y existe un mayor porcentaje de mujeres con discapacidad respecto de los hombres, siendo el 21,9% mujeres y el 13,1% hombres. Así que algo también interesante de saber, eh, más mujeres con discapacidad que hombres. Y ahora vamos a lo que nos convoca, que es el análisis de las normas que se incluyen o que vienen a modificar la actual normativa en materia de inclusión laboral. Les puse ahí como un pequeño disclaimer que se los quise dejar, pero vamos en orden la verdad es que lo que se modifica es bastante importante, pero sí quiero hacer una prevención respecto de esto. Em, el dictamen de la Dirección del Trabajo y el Reglamento 32, que fue dictado el año pasado, en noviembre del año pasado, ya recogía estos temas y los recogió y vino ahí a pegar un remesón de piso bien fuerte para todos los empleadores, porque entró en vigencia inmediatamente el reglamento junto con el dictamen y habían varios de los empleadores que se encontraban bastante perdidos en de qué manera tenían que ejecutar la comunicación electrónica, cómo se iba a desenvolver todo el tema del cumplimiento alternativo de la ley o ahora subsidiario de la ley, cuestión que a mi parecer creo que el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo se adelantaron. Si ustedes ven y analizan, ambos documentos legales utilizaban el vocablo del proyecto de ley, por lo que yo entiendo o creería y podría inferir que se adelantaron, creyendo que el proyecto de ley iba a salir paralelamente a este reglamento y a este dictamen, ¿ya? Pero eso es una apreciación personal, por favor no vayan a creer que es así, como les digo, disclaimer, prevención absolutamente personal de lo que creo que pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué viene a hacer este proyecto de ley? Este proyecto de ley viene a adecuar, por supuesto, las normas del Código del Trabajo, viene a modificar varios títulos de la ley, incorpora a los pensionados por invalidez, porque habían varios títulos que cometían un error de forma, porque, ojo, la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad no solamente tiene por objeto incluir a dichas personas, sino que también aquellos que se encuentran pensionados por invalidez a través de lo que indica el decreto ley 3500, que es el que regula el sistema de pensiones, ¿ya? Ojo, ojo con eso. La normativa se puede cumplir a través de la contratación de personas con discapacidad o a través de los pensionados de invalidez que tengan la resolución otorgada por las comisiones médicas preventivas que regula el decreto ley 3500, ¿ya? Por otro lado, ¿qué hace la normativa en materia de aumento de cuota? Se aumenta la cuota del 1 al 2%. Ahí, perdón, les pido disculpas, me faltó una S, pero, ¿qué dice la norma en una disposición transitoria? Indica que el aumento de la cuota se realizará en la medida que el 80% de las empresas obligadas estén cumpliendo actualmente el 1% de la cuota de contratación que establece el artículo 157 bis. Y eso lo van a tener que informar a través de una presentación que deberá elaborar el Ministerio del Trabajo junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Hacienda, ¿ya? Así que ojo con eso. Van a tener que estar elaborando estas tres carteras, el informe, la evaluación de cumplimiento de la normativa en materia de inclusión laboral, la cual sí o sí va a tener que indicar que el 80% de las empresas, perdón, obligadas cumple con el 1%. Y luego de eso empezaríamos con la aplicación de la cuota de contratación o más bien con la modificación de la cuota de contratación que aumentaría al 2%, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos?
algo sumamente importante a mi juicio y que creo que va a venir a hacer un vuelco trascendental en materia de cumplimiento de la ley, que es el régimen de aplicación de multas, ¿ya? Cuando las empresas incumplan con la obligación que indica el artículo 157 bis, ¿cierto? El 1%, la multa se va a aplicar a base del tamaño de la empresa, que indica expresamente el proyecto de ley que va a ser 20 UTM para las medianas y 30 UTM para las grandes empresas. Se agrega el criterio que va a ser por mes de cumplimiento, que era lo mismo que regía la norma anteriormente, pero se agrega la obligación de que va a ser por número de trabajador que la empresa debería haber contratado. Entonces, les voy a poner el siguiente ejemplo, que sucedía bastante y que parecía ser o resultar un poco injusto. Si una empresa tenía 1.000 trabajadores, la cuota de contratación era, ¿cierto? 10. Por su parte, si una empresa tenía 100 trabajadores, la cuota de contratación iba a ser una persona con discapacidad o pensionada de invalidez. Y pasaba en esos casos que la multa, tanto para la empresa que tenía 100 trabajadores como para la empresa que tenía 1.000, era la misma. ¿Por qué? Porque se aplicaba por mes de incumplimiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la empresa que tiene 1.000 trabajadores va a estar expuesta a una multa no solamente por mes de incumplimiento, sino que por número de trabajadores que debiesen haber sido contratados. Entonces, ya no van a ser 30 UTM, sino que van a ser 30 UTM por 10, que sería la cuota mínima de contratación, y estamos hablando entonces de 300 UTM. ¿Y con esto qué se hace? En el fondo se desvirtúa em, la razón o la razón más bien de incumplimiento que existía por parte de las empresas, porque a las empresas con una mayor dotación personal de trabajadores les convenía no contratar y pagar la multa directamente. Salía mucho más barato pagar la multa, ¿ya? Pero hoy día, con el proyecto de ley que está a puertas de ser publicado, eso cambia diametralmente y por lo tanto se elimina este sentido perverso de de no cumplir con la cuota de contratación, incentivar, por lo tanto, la contratación y cumplir con el espíritu de la normativa, que es incluir laboralmente a las personas con discapacidad, so pena de las grandes empresas que si no contratan el número de trabajadores que corresponde, estarán expuestos a la multa no solamente por mes de incumplimiento, sino que por número de trabajadores, ¿ya? Si nos vamos ahora a lo que dice el dictamen de la ADT, el actual dictamen, junto con el actual reglamento, que es el 32, ¿cierto? Que cambió el criterio de fiscalización e indica que se fiscalizará durante toda la anualidad. Estamos hablando que si la empresa no mantiene contratada a las 10 personas, ¿cierto? La DT estaría facultada para pasarles multa durante todos los meses que esas personas no fueron contratadas, independiente de que tengan una dotación inferior a 100, ¿ya? Creería que esto se va a mantener sin perjuicio de que la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo van a tener que emitir un nuevo dictamen y un nuevo reglamento, puesto que esta norma los obliga a hacerlo, ¿ya? Así que, como les digo, vamos a estar siempre a la espera de lo que diga la Dirección del Trabajo respecto a la interpretación de la normativa y, por su parte, el Ministerio del Trabajo respecto de la obligación legal de tener que emitir el reglamento que regule las condiciones que se aplicarán en particular para la implementación y desarrollo de la normativa. Misma multa que les acabo de indicar aplicará para el uso de las medidas subsidiarias de cumplimiento cuando no se utilice la razón fundada que corresponda, ¿cierto? Y estamos hablando que las razones fundadas va a ser que por la naturaleza de las funciones no se pueda contratar a una persona con discapacidad, ¿ya? Y o que luego de haber realizado las ofertas que corresponden en la Bolsa Nacional de Empleo, nadie haya postulado a las vacantes y por lo tanto se habilite el uso de la razón fundada de la donación o de la subcontratación.
Incumplimiento parcial de las medidas subsidiarias, estamos hablando, ¿cierto?, de la donación y subcontratación. Las multas se van a aplicar en proporción a lo que representen las donaciones o los contratos de prestación de servicios celebrados en relación con el monto anual exigido, que tiene como tope el ingreso de los 24, tiene como tope, perdón, los 24 ingresos mínimos mensuales, que tendrán que ser equivalentes para el cumplimiento de estas medidas. Vamos ahora con lo que dice relación con las medidas alternativas que se denominaban antes, que ahora se cambia la expresión a subsidiarias, ¿ya? El monto de la donación va a tener que ser equivalente hasta el 1% de la cuota de contratación de personas con discapacidad o pensionados de invalidez, ¿ya? Pero en este caso en particular, estamos en la hipótesis de que en el fondo, las carteras, ¿cierto? Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda remitan el informe y por lo tanto entra en vigencia la cuota de cumplimiento del 2%. ¿Ya? Estamos en esta hipótesis de que acreditamos de que el 80% de los obligados a la ley cumple con la cuota de contratación, por lo tanto se aumenta la cuota al 2%. ¿Y qué pasa acá? El legislador lo que dice es que usted obligatoriamente va a tener que tener contratada a el 1% de su cuota con personas con discapacidad. Y luego, si tiene alguna razón fundada de cumplimiento, el otro 1%, es decir, el 50% de la contratación, lo va a poder hacer a través de esta medida subsidiaria. Entonces, sí o sí, la mitad de la obligación va a tener que consistir en la contratación directa de personas con discapacidad. ¿Ya? Eso para que quede muy claro. Luego, ¿qué pasa con el monto de bueno, perdón, la ampliación, se amplía el objeto social de las instituciones que son las instituciones que pueden recibir donaciones a propósito de la ley de inclusión laboral, ¿ya? Y se aumenta el objeto social en el sentido de que van a poder considerar en el fondo la inclusión y la intermediación laboral, dos objetos que antes no estaban incluidos en la ley de donaciones para poder ser instituciones receptoras de, valga la redundancia, de sumas de donación para ejecutar ciertos proyectos destinados para promover y desarrollar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Luego, un punto que creo que también es bastante importante y creo que esto se da también en el marco de la discusión que tuvimos en el caso de fundaciones, que es que se incorporan ciertas inhabilidades y limitaciones entre los donantes y donatarios cuando son personas relacionadas. Entonces, en primer lugar, tenemos que queda prohibido que las donaciones se efectúen a instituciones en cuyo directorio participe el donante. O sea, si que estamos hablando de que yo, Constanza, voy a donar a una institución sin fines de lucro, no puedo formar parte de ese directorio o viceversa, ¿ya? Es una inhabilidad para poder donar. Y también lo extiende a lo que dice relación con el cónyuge, el conviviente civil o sus parientes o ascendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Estamos hablando en el fondo de abuelos, escalas para arriba o escalas para abajo, ¿ya? Hasta nietos. Y luego tenemos que, en caso que el donante sea una persona jurídica, no va a poder efectuar donaciones a instituciones en que en el directorio de la receptora de la donación participen los socios, los directores, los administradores, los gerentes, los ejecutivos, los accionistas que posean el 10% más del capital social. Esto también es una limitación a lo que dice relación con eh, la relación que pueda existir entre la sociedad que dona y la institución que recibe la donación, ¿ya? Evitar cualquier tipo de parentesco, evitar cualquier tipo de relación para, evidentemente, evitar este traspaso de fondos que puedan eludir la normativa, por supuesto, al respecto y que traspasen también lo que dice relación con el espíritu de la norma, que es promover la participación y la inclusión laboral de personas con discapacidad y pensionados de invalidez al mundo del trabajo. Luego tenemos que
se agregan ciertas materias de descentralización y diversificación de las donaciones. ¿Qué dice la norma respecto a esto? Señala que si bien la institución donataria, por ejemplo, que pertenezca a a la región metropolitana, podrá ser receptora de donaciones, quien dona no va a poder hacerlo en un 100% de esa institución, sino que como límite en un 50% y por lo tanto el monto de la donación va a tener que sí o sí diversificarla en otros proyectos que se encuentren dentro del banco de proyectos de, el Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto ahí tenemos una especie de diversificación de los montos porque pasa mucho que grandes fundaciones que tienen proyectos muy atractivos, por supuesto, se aloja o se aloca el 100% de la donación en esos proyectos y dejamos de lado quizás a otras instituciones que desarrollan proyectos un poquito más pequeños, pero que también son efectivos en materia de promover e incluir laboralmente a personas con discapacidad. Por lo tanto, creería que es una muy buena medida para evitar que el 100% de las donaciones se aloquen en un proyecto determinado y permitamos a instituciones quizás un poco más chicas poder participar y poder ser receptoras de donaciones para efectos de la Ley de Inclusión Laboral. Y por otro lado, se establece que, dice, además, los recursos al menos deberán destinarse a un proyecto o programa que se encuentre fuera de la región metropolitana. Entonces, de este 50%, por ejemplo, que yo dono a la institución de la ARM, voy a tener que diversificar el 50% restante en la ARM, pero a lo menos uno de ellos va a tener que ser en regiones. Y ahí vemos una clara manifestación de la descentralización para poder ejecutar proyectos fuera de la región metropolitana, que claro, por cierto, la mayoría se concentra acá porque la mayoría de la población vive en la región metropolitana, pero también tenemos proyectos de instituciones que se desarrollan en regiones y por esta centralización los podríamos tener un poquito botados. Y por último, tenemos que el reglamento que se deberá dictar por parte del Ministerio del Trabajo va a determinar los objetivos, requisitos y características que deberán cumplir los proyectos y programas de las asociaciones, corporaciones o fundaciones que se encuentren sujetas al cumplimiento o se encuentren dentro del banco de donaciones que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social. Así que ahí vamos a estar a la espera de lo que diga el ministerio para ver cuáles son los proyectos que van a poder ser receptores de este tipo de donaciones. Vamos ahora a lo que dice relación con la prestación efectiva de los servicios cuando yo tercerizo. Estamos hablando, ¿cierto?, de que una empresa puede cumplir con la ley de inclusión laboral a través de la contratación directa de personas con discapacidad, pero deja también la alternativa de cumplir a través de estas medidas subsidiarias, ¿ya? Hablamos de las donaciones en la lámina anterior, ahora estamos hablando de cuando las empresas cumplen a través del subcontrato. Y pasaba con la antigua normativa que, por ejemplo, empresas que prestan servicios o que ponen a disposición de sus trabajadores a empresas principales usuarias a través del subcontrato o de las empresas de servicios transitorios, sucedía que la empresa principal cumplía con la norma por el solo hecho de contratar a una empresa de servicios transitorios o a un subcontrato que tuviese contratada a una persona con discapacidad. Pero eso no significaba que esa persona con discapacidad tenía que prestarle servicios a la empresa principal. Entonces, nuevamente sucedía que se cumplía la norma de una forma un poco perversa porque pasaba que estas empresas de servicios transitorios o subcontratos servían para el cumplimiento de muchas empresas. Ahora, lo que va a suceder es que esto se modifica y dice la normativa que cuando yo solicite la externalización de trabajadores, el trabajador con discapacidad va a tener que prestar servicios de manera efectiva en mi empresa, ¿ya? Eso es muy bueno, creo yo.
Como sexto punto, tenemos que no se va a poder utilizar como razón fundada la que dice relación con la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, argumentando de que la empresa tiene solamente un giro principal que la inhabilita a poder contratar personas con discapacidad. Entonces, pues les pongo el siguiente ejemplo. Una empresa de la construcción podría decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo contratada a una persona con discapacidad y yo no puedo contratar, perdón, una persona con discapacidad porque mi giro único y principal es la construcción de edificios. Y por lo tanto, yo a una persona que tenga, por ejemplo, una discapacidad visual o una discapacidad de la extremidad inferior, no la puedo tener en obra porque por la naturaleza de los servicios y la protección eficaz de la vida de esa persona, no la puedo exponer a todos los peligros que hay en obra. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que la ley le dice, no, 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 usted no me venga a decir que el único giro que tiene es la construcción de edificios. Usted tiene como giro servicios complementarios o alternativos, que puede ser un back office, puede ser las labores administrativas, entre otras que podría ejecutar una persona con discapacidad o pensionado de invalidez. Esto, dicho sea de paso, ya fue recogido por el reglamento 32 del MINTRAP y también por el dictamen e indican exactamente lo mismo. Y a su vez también indican que cuando se quiera hacer el uso de esta medida alternativa, se va a tener que hacer una evaluación de la totalidad de los puestos de trabajo, se va a tener que emitir un informe en donde esté suscrito tanto por el gestor de inclusión como el representante legal de la empresa. Y van a tener que acreditar a través de ese informe que ninguno de los puestos de trabajo son aptos para contratar a una persona con discapacidad o un pensionado de invalidez, ¿ya? Ahora, creo que, dado que la normativa aún no se publica, vamos a estar a la espera del nuevo reglamento y del nuevo dictamen que al efecto tenga que pronunciar la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo por su parte. Tenemos también que se van a modificar ciertas normas del reglamento interno en donde se tienen que incluir medidas de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso hacia los trabajadores o trabajadoras con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez. Aquí, bueno, tenemos una correlación bastante clara en lo que dice relación con Ley Carin, pero particularmente respecto de los trabajadores con discapacidad. Incorpora también la obligación de adecuar los mecanismos y procedimientos y prácticas de reclutamiento de selección de personal para poder resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos. Es decir, vamos a tener que tener procedimientos de reclutamiento y selección que sean total y absolutamente accesibles para todas aquellas personas con discapacidad, independiente del tipo de discapacidad que éstas tengan. Luego, se disminuye el plazo de la evaluación periódica de la ley 21.015 de 4 a 3 años. Ya, eso era una obligación que estaba en la antigua normativa, pero se reduce el plazo de la evaluación. Y tenemos también, por cierto, nuevas obligaciones para la Dirección del Trabajo, en donde van a tener que mantener en su sitio electrónico un registro público sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de una pensión de invalidez en las instituciones privadas, es decir, en las empresas del sector privado. No les puedo decir más respecto a esto porque imagino que es la propia ET quien saldrá en el fondo a interpretar aquello que dice relación con este registro público. Y por último, que ahí me quedó un poquito cortada la lámina, les pido disculpas, van a tener que dictarse los reglamentos y todo aquello que diga relación con la implementación y desarrollo de la ley dentro del plazo de 12 meses contados desde la fecha de la publicación de esta misma. Así que no vamos a tener todavía reglamento de del Ministerio del Trabajo, sino hasta 12 meses cumplidos desde la fecha de publicación de la ley. Aquí les quise dejar un poco una línea de tiempo que llegué hasta el 2023, que fue a finales del 2023,
porque luego la verdad es que se suspendió un poco, o sea, no se suspendió la tramitación, pero estaba ahí un poquito en veremos, y se activó ahora último con, en el tercer trámite constitucional, pasando al TC, que es el Tribunal Constitucional, y en el fondo hace el control preventivo de las normas, que se ajusten las normas a la Constitución y que en el fondo estamos a la espera de la promulgación, es decir, que pasen estos días en donde el presidente de la República podría eventualmente ejercer el derecho a veto, que dudo que lo haga. Con esto ya voy terminando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cuáles son las sugerencias que serían importantes de poder implementar para poder llevar de mejor manera esta nueva normativa o para que les sea más fácil? Como primer punto, suena súper obvio, pero no todos cuentan con esto de manera tan pulcra, que es contar con información actualizada sobre el número de trabajadores que forman parte de la nómina de la empresa, ¿ya? Al respecto, cabe hacer presente que el actual dictamen de la Dirección del Trabajo indica que el número de trabajadores va a tener que ser determinado a través de lo que el empleador declare, ¿cierto?, para efectos de la Ley de Accidentes del Trabajo. Y así se va a sacar el promedio y a base de ese se determina la cuota de contratación. Entendería, también hago el disclaimer de que es una opinión personal, de que este criterio creería que no va a cambiar, sin perjuicio de que la DT va a tener que sacar un dictamen en donde se pronuncie respecto de esto nuevamente, ya sea dejando sin efecto el criterio del antiguo dictamen o manteniéndolo. Incluir las modificaciones pertinentes al reglamento interno, las que hablamos, ¿cierto? Los ajustes necesarios y todo lo que dice relación con estas normas de prevención y de protección en materia de acoso laboral, acoso sexual para las personas con discapacidad. Por supuesto, van a tener que considerar que se limita el monto de la medida alternativa de donación. Recuerden que les había comentado que una vez que se aumente la cuota, esto también es una opinión personal, pero una vez que se aumente la cuota, es decir, estamos en la hipótesis de que estamos obligados al 2%. Cuando se aumente esa cuota al 2%, vamos a poder donar solamente respecto del 1% y no respecto del 2%. Por lo tanto, decimos que las medidas subsidiarias de cumplimiento solamente van a ser aplicables para un 1% de la cuota de contratación. Luego, para las empresas que operen con subcontratos, van a tener que tener presente que ya no se va a cumplir con la ley cuando uno contrata los servicios de un subcontrato que tenga una persona con discapacidad contratada. Parece trabalengua, pero en el fondo lo que va a suceder acá es que en el caso de la contratación de una empresa de servicios transitorios o de un subcontrato, la empresa principal va a tener que mantener dentro de sus establecimientos de manera efectiva a una persona con discapacidad prestando servicios. Tener presente también el aumento de las multas por incumplimiento, que va a ser de 20 UTM, ¿cierto?, a las empresas medianas y de 30 UTM a las grandes empresas. Y aquí esto quizás no lo hicimos mención, pero esencial, ya está incluido en el tipificador de sanciones hace bastante tiempo, contar con el gestor de inclusión. Y ojo, el gestor de inclusión no es una persona que se encuentre capacitada en materias de inclusión laboral. El gestor de inclusión tiene que estar debidamente certificado y acreditado por Chile Valora. Y eso es lo que indica la ley 21.275, que es la ley del gestor de inclusión. Y por último, que las medidas implementadas en torno a la inclusión laboral puedan ser aplicadas y se mantengan durante todo el ciclo de vida de los empleados, no solamente respecto de parte de esto. Y aquí estamos hablando de que esto se aplicará evidentemente, y como lo dice la norma, desde la reclutación y selección del personal con discapacidad o pensionado de invalidez hasta el término del contrato de trabajo de esto, todo lo cual evidentemente va a tener que ser con pleno respeto a las garantías fundamentales y constitucionales de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad o pensionados de invalidez.
Y que con eso voy terminando y quedo a la espera de tus preguntas, dudas, comentarios, observaciones y todo lo que quieran indicar. Así que muchas gracias por haber escuchado tan tranquilamente y perdón si es que no vi el chat o las manitos, pero estaba concentrada en intentar darles la información precisa respecto de la ejecución e implementación de esta normativa. Muchas gracias, Constanza. Te agradecemos mucho. Vamos ahora con Daniela entonces. A ver, Daniela, si tenemos en el chat preguntas. De todas maneras, también tenemos manitos levantadas. Vamos a ir con las manitos levantadas, ¿te parece, Daniela? Dame tú el pase ahí. Dale, vamos con las manitos levantadas para que puedan interactuar y luego con las preguntas en el chat. Gracias. Vamos entonces con Germán López. Cote, por ahí para que nos puedas abrir los micrófonos también. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la charla, estaba mucha información. Igual, yo no soy como empresa, ninguna empresa, sino que persona natural, usuario como también, como discapacitado también como de toda esta temática. Lo que me llamaba la atención era el artículo 154 número 7. Ujú. Si esto tiene relación con el tema de bueno, de la ley 20.115 y los ajustes razonables que se hacen como con los contratados, con los empleados, en este caso como con discapacidad. Si tiene relación ese artículo con la ley y con los ajustes razonables a los contratados con discapacidad en la empresa. Eso me Sí, preguntaba. sí, Germán, absolutamente. De hecho, no solamente van a tener obligación a propósito de la ley. Recuerda que en materia laboral el empleador tiene un deber bastante importante que es la protección eficaz de la vida y la seguridad y salud de los trabajadores dentro de sus distintos establecimientos, obras, faena, casa matriz, del lugar en donde desempeñen las labores. Y en ese sentido es que ese artículo, que es el 184 del Código del Trabajo, en el fondo se remite a que las personas con discapacidad cuenten con los ajustes necesarios. ¿Y esto por qué? Porque van a tener que desarrollar las funciones en igualdad de condiciones que los demás trabajadores de la empresa. Por cierto que si tú tienes a una persona con discapacidad que tiene las extremidades inferiores inhabilitadas y por lo tanto su desplazamiento es a través de silla de ruedas, vamos a tener que hacer ajustes necesarios al puesto de trabajo de esa persona. Por ejemplo, entiendo que los escritorios son un poquito más altos para que pueda entrar la silla. O por ejemplo, entiendo que las manillas de las puertas tienen que bajarse un poco para que la persona pueda, evidentemente, abrir la puerta. Entre otros ajustes que se deberán hacer, pero siempre tomando en consideración el tipo de discapacidad que tenga la persona y, por supuesto, las labores que ejecute, que para todos van a ser distintas. Bueno, y la segunda pregunta que tenía es, bueno, me cuestionaba, ya que estoy tomando un curso de cafetería, de yoga también, si estos cursos se pueden como acreditar en Chile Valora o en la SEC también, si se pueden como hacer de una forma más como formalizada. Mira, Eso me pregunto también. creería, Germán, la verdad es que la oferta programática de Chile Valora es súper amplia, súper Mm, amplia. Desconozco particularmente si lo que me indica forma parte de, pero habría que ingresar a la página de Chile Valora y ver cuáles son todas las acreditaciones con que cuenta. Respecto de la SEC en gafitería, no lo sé, porque entiendo que la SEC dice relación con las certificaciones en materia de electricidad, ese tipo de actividades. No lo sé respecto de la gafitería en particular, pero mm. sí te podría decir que en materia de lo que dice relación con Chile Valora, institución en el fondo con la cual en su minuto trabajamos en el perfil del gestor de inclusión, creería que podría haber una oferta programática que quizás se ajuste a lo que tú indicas.
Bueno, y la otra pregunta que me llamaba la atención hace algunas clases también es acerca de como del gestor de inclusión. ¿Tiene que ser necesariamente una persona sin diagnóstico o puede, por ejemplo, yo que tengo la credencial y la pensión de invalidez, puedo también tomar ese cargo también conociendo un poco más de como paciente también la sintomatología o la experiencia también como, no sé, en psicofarmacología, síntomas, situaciones, experiencia o adaptabilidad, todas esas cosas? O sea, No pero sé si... absolutamente, Germán. O sea, ¿quién más Mm, que una persona que tiene el conocimiento acabado de esas materias podría ser el gestor de inclusión? Lo que en el fondo yo como el paréntesis que hago es que el gestor de inclusión por normativa legal tiene que estar certificado por Chile Valora, pero puede ser cualquier persona. No, no hay limitación, no hay inhabilidad. De hecho, creería que la persona más idónea para ser gestor de inclusión es aquella que tiene los conocimientos acabados en todas las materias que tú acabas de mencionar. mm. ¿Y alguna oficina que yo pueda acercarme de Chile Valora, alguna dirección, algo así, para facilitar un poco la... Tendrías que ingresar a la página de Chile Valora porque en su minuto recuerdo que habían dos o tres certificadores del perfil de gestor, pero ahora hay miles de empresas certificadoras. Mm, Pero te sugiero, mira, creo que es mejor que ingreses porque yo no tengo la información tan acabada de las empresas que están certificando los perfiles de gestor, pero sí Chile Valora en su página cuenta con esa información de manera bastante detallada. Ahí Bueno, está. la última pregunta, disculpen igual que me tome como tanto tiempo, para certificarse como en los certificados de este programa de charlas que son toda la semana, eh, ¿cómo puedo corroborar como la asistencia que voy teniendo o a quién puedo preguntarle como acerca de eso para saber si tengo el 70% para... Me gustaría mucho tener el certificado de como del curso, por eso es la Ah, ya. pregunta. Esa es una respuesta que nos podría dar Daniela. Mm, Ah, sí, perdón, me Mejor, Sí, había perdido, me había yo, perdido. sí. yo llevo el registro de las asistencias. Me puedes escribir un correo y el que voy a dejar en el chat y te confirmo tus con- asistencias. Gracias, Germán, por todas tus pero- preguntas. Vamos a darle la palabra a Claudia Moncada, que tiene la mano levantada hace rato. Ahí quizás algunas preguntas en el chat y ya vamos a ir cerrando en honor al tiempo también, Daniel. Así que te agradezco abrir el micrófono de Claudia Moncada para su pregunta. Claudia, adelante. Muchas gracias, Sí, muchas hola, gracias. buenos días. Primero que todo, agradecer la instancia de participar en estas charlas. Yo me incorporé ahora a poco. Ignoro si anterior a esta habían otras y si es así, lamento no haber podido participar. Yo hace poco tengo una discapacidad visual. Todavía no me asumo discapacitada con mi vida y entonces estoy recién interiorizándome con el tema de la ley y por lo mismo quería, bueno, ya lo respondieron que quería saber cómo acceder a ser gestor de inclusión, que ya lo respondieron de alguna manera. Lo otro, yo trabajo en mi empresa, después de pandemia, finalmente me quedé haciendo teletrabajo y, y, y me dijeron que un poco era para, entre comillas, cuidar de mi discapacidad, no tener mayores inconvenientes para acceder a mi trabajo físico, oficina. Pero frente a eso, mi pregunta es, y con respecto a esto de la prevención de riesgo y todo para discapacitados, ¿tiene que mi oficina tener un protocolo de cómo yo tengo mi espacio para trabajar dentro de mi casa? Esa es mi pregunta, porque si tengo un accidente aquí en mi casa y en mi horario laboral, ¿cómo acredita la empresa que fue negligencia de ellos o mía el hecho de que yo haya tenido ese accidente dentro de mi casa, pero en mi horario laboral como trabajadora de teletrabajo? Oye, pero Y qué buena pregunta, Claudia. sí, Muy buena entonces tu pregunta.
Súper, yo recién, como te digo, estoy interiorizándome en esto, para mí todo esto es nuevo. De hecho, me inscribí en Reficop, soy parte de la mesa de trabajo de Reficop, que son las cooperativas inclusivas, y estoy aprendiendo recién todos estos temas y quiero profundizarlos y justamente interiorizarlo. Por ejemplo, en mi empresa nunca han dicho, entre comillas, mira, es muy feo como lo voy a decir, pero mi empresa nunca le ha sacado partido de decir, oye, nosotros somos una empresa inclusiva, tenemos una trabajadora con discapacidad. Nunca lo han hecho, que podría ser tal vez ¿cómo se dice? Un plus y también interesante para el mercado que esa empresa sí tenga la opción de tener personas con discapacidad. Además te da la opción de hacer el teletrabajo, no sé. ¿Cachai? Y por lo mismo yo creo que tampoco la empresa tiene conciencia de cuáles son las responsabilidades que tienen frente a mí, por mucho que yo esté trabajando en mi casa. Sí, bueno, ahí la verdad es que tiene directa relación obviamente con la inclusión laboral, pero esto aquí nos pasamos para otro lado y dice relación con el teletrabajo. Y respecto de las normas de teletrabajo, el empleador tiene la obligación de evaluar las condiciones de trabajo en donde se van a prestar los servicios a través de dicha modalidad. Por lo tanto, debiese suceder que la empresa, a través de sus asistentes sociales y con el apoyo de la mutualidad a la cual esté adherida, vayan a su casa a evaluar el puesto de trabajo y en el fondo cuáles podrían ser los eventuales riesgos a los cuales se encuentra usted expuesta en caso de un accidente del trabajo u otra situación. Pero por normativa, claro, debiese ir la mutualidad y el asistente social de la empresa a ver las condiciones de trabajo y a realizar los ajustes necesarios para que usted pueda en el fondo desarrollar las labores teletrabajando, pero en igualdad de oportunidades de los demás trabajadores. Se me ocurre al voleo, por ejemplo, si usted tiene una discapacidad visual, claro, contar con todos los artefactos que le permitan a usted trabajar con su discapacidad visual, que desconozco cuál sería el porcentaje, pero en el fondo que le faciliten, no sé, un teclado con braille, que en el trayecto de, no sé, de la pieza al baño exista quizás una barra para poder afirmarse y desplazarse. Desconozco porque no es mi competencia, pero lo que sí le puedo decir es que tienen que ir a evaluar su puesto de trabajo y hacer los ajustes que sean necesarios. Ya, y lo segundo, lo otro es que como mi conexión no ha estado muy buena, a rato te escuchaba bien y a rato no, y sería bueno que nos enviaran por último el link para ver la grabación nuevamente del taller. Y si me pueden aclarar si este es el primer taller de varios o yo me ingresé atrasada a todo esto para saber Sí, si tengo que ponerme al día en algo más. Claudia, mira, no te preocupes porque todos estos talleres están siendo grabados y se suben a YouTube. Están disponibles en la página de Expo Inclusión. Hay un icono de YouTube que tú puedes ahí escuchar todas las charlas, pero esta charla en particular y la del día de hoy es con foco para empresas y es la primera que hacemos, donde está Constanza hoy día explicando la ley 21015 para las empresas. Y los días jueves nosotros estamos con el ciclo de charla Desafío Inclusión para personas con discapacidad. Es decir, ahí tenemos el foco puesto en nuestras personas, ¿ya? Entonces, esta en particular es la primera. Con eso ahí ya vamos aclarando un poco y las puedes ver en la Expo Inclusión, en www.expo Inclusión. Daniela, vamos a algunos Sí. comentarios en el chat para ir ya cerrando un poquitito en pro del tiempo. Veamos qué preguntas ahí las más relevantes para ya ir cerrando con Constanza. Claro, Samuel Osorio dice, no me quedó claro, ¿el 2%, la cuota, ya está confirmada o está a la espera de la ley? Ahí aclarar. Primero, primer punto, la ley todavía no está publicada, así que en estricto rigor seguimos con la antigua 21015, ¿ya? Una vez que se publique la ley, no entra en vigencia inmediatamente la cuota del 2%, porque recuerden que esto va a estar, en el fondo, va a depender de la condición de que el informe del Ministerio del Trabajo, Hacienda y Ministerio de Desarrollo Social indique que el 80% de las empresas obligadas cumple con la cuota del 1%. Remitido ese informe e indicado que se cumple, pasaríamos con
el 2% de aumento. Ahí está entonces la Súper. respuesta. ¿Una Vamos, más? Daniel, ¿tenemos una más? Sí, dice Gonzalo González. Hola, tengo una pregunta. Tengo una determinada discapacidad visual. No me impide trabajar, pero no he hecho ninguna gestión para ser considerado como una persona con discapacidad. ¿Debo hacer el trámite o no es obligatorio? ¿A quién debo acudir? Uy, mira, eso es algo bastante personal. Hay trabajadores que son un poco a veces reacios a el RND, al Registro Nacional de Discapacidad, por un tema de estigma. Pero yo ahí les quiero decir que no sean reacios a eso. Primero, porque la cultura, creo, de chilena y mundial ha dado un vuelco bastante importante respecto de lo que es la protección, cuidado y respeto de todos los grupos minoritarios y vulnerables. O sea, es más, me atrevo a decir de que todas las empresas que están certificadas como B o que tienen que cumplir ciertos parámetros de sostenibilidad, están implementando eso y forma parte de las agendas empresariales. O sea, por lo tanto, en ese sentido, les sugiero no tener susto a la certificación y a la obtención perdón, a la obtención del RND, ¿ya? Como segundo punto, ¿cómo se hace? Van a tener que ir a las comisiones médicas preventivas para que les hagan un análisis multidisciplinario en donde a través de una encuesta que se llama EVADE se obtiene el porcentaje de discapacidad, que sobre el 5%, si mal no recuerdo, se entiende que la persona tiene una discapacidad y por lo tanto se encuentra habilitada para obtener la credencial. Y como tercer punto, creo que a todas luces les conviene, porque entiendo que existen múltiples beneficios para las personas que tienen el RND. Así que, en el fondo, con esos tres puntos, decirles que no tengan miedo, que lo hagan y que consulten a las comisiones médicas preventivas para poder obtener el registro o directamente consultar al Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación para poder consultar de qué manera pueden tramitar esta credencial. Muchas gracias, Constanza. Le vamos a dar la palabra ahora a Paola Ortega, nuestra directora de Expo Inclusión, que también quiere tomar la palabra aquí en esta charla del día de hoy de la ley 21015 de las actualizaciones. Paola. Sí, hola, hola Cristian y a todo el equipo, hola Constanza. Hola, Agradecer Pau. especialmente a Constanza su tiempo, su dedicación en preparar esta charla, que hemos querido empezar el puntapié inicial de las charlas dirigidas a empresas, que ya camino a Expo Inclusión, que se va a realizar el 23 y el 24 de octubre en Estación Mapocho. También para las empresas que nos estén siguiendo desde regiones, vamos a tener a través de expoinclusión.cl la posibilidad de reclutar candidatos para todo Chile, así que están las puertas abiertas desde ya y esta vez solo saludar a todos los presentes y agradecer al equipo que organizó esta charla y además especialmente a Constanza que también nos va a estar acompañando en Expo Inclusión, así que allá nos estaremos viendo, Coti. Así es, pero dichosa. Y también, bueno, darle las gracias a todos los presentes, darle las gracias al equipo. La verdad es que para los presentes creo que Expo Inclusión es una instancia demasiado enriquecedora. Creo que no puede faltar ningún año, tiene que hacerse todos los años. Ojalá se pudiera hacer más. Y nada, decirles que, bueno, el equipo es un lujo, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Muchas ti y gracias. seguiremos trabajando por dar mejores temas. También los mails están abiertos y Cristian también tiene relación con empresas y está atento a todas las consultas. Así que te dejo el pase, Cris, para que puedas cerrar el Zoom. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias también, Constanza, por esta excelente charla, muy enriquecedora para las empresas. Así que nada más que agradecer a toda la audiencia que estuvo presente el día de hoy. Recordarles que mañana también hay desafío de inclusión para personas con discapacidad. El tema de mañana es Potencia tu presencia digital. Va a estar acompañándonos Fabiola Muñoz. Así que también los invito a sumarse mañana a Desafío Inclusión Personas. Y nuevamente agradecer a Constanza que el día de hoy nos entregó una maravillosa charla muy aclarativa de las modificaciones que están existiendo hoy en día en la ley 21015. Muchas gracias, Constanza, a ti
por tu participación. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día y nos vemos también el próximo miércoles en otra charla Empresas. Muchas gracias y buen día. Chao, que estén bien.